En octubre del año pasado nacieron Rómulo y Remo, 2 lobos. Hasta ahí no hay discusión. La polémica se abrió cuando la empresa que los creó, Colossal de Estados Unidos, anunció que eran lobos gigantes desextinguidos en base a ADN de restos fósiles y edición genética. Esta compañía privada de biotecnología, valuada en unos 10.200 millones de dólares, produjo, entre comillas, a los 2 lobitos en base a una técnica de edición genética llamada CRISPR. Unos meses después se sumó una tercera integrante de la manada, llamada Caslesi. Colossal sostiene que son lobos gigantes que logró su desextinción después de 10.000 años en que esos animales ya no pisaran el planeta Tierra. Y muchos medios del mundo también lo comunicaron de ese modo. El marketing y los clics se fueron a las nubes, pero pasan los días y crecen las voces que contradicen o cuestionan estas afirmaciones. En realidad son lobos grises modificados, son lobos grises tuneados. Es imposible la desextinción de especies. Estas son algunas frases que científicos de varias partes del mundo han planteado a partir de este tema y que de alguna forma contradicen lo que Colossal comunicó y dan sus razones técnicas al respecto. Pero a eso se suma otro factor, el ético. ¿Es correcto revivir especies extintas? ¿Cómo impacta esto en el mundo, en la biodiversidad e incluso en los humanos? ¿Acaso estamos jugando a ser dioses? Los invitamos en los próximos minutos entonces a meternos en este tema que pinta apasionante, que va a llevar a un montón de preguntas, de dudas, de cuestionamientos. Vamos a presentarles a los invitados. Juan Pablo Tosar, que es doctor en Ciencias Biológicas, bioquímico, investigador del Instituto Pasteur de Montevideo y de la Facultad de Ciencias. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Daniela Hirschfeld, que es periodista de larga trayectoria, especializada en periodismo científico desde hace muchos años, responsable de comunicación del Instituto Pasteur de Montevideo. Daniela, bienvenida. Gracias, Romina, gracias por la invitación. Y Javier Massa, ustedes lo conocen bien, licenciado en Filosofía, magíster en Comunicación, con énfasis en Recepción y Cultura, director del Departamento de Humanidades y Comunicación en la Universidad Católica del Uruguay. Javier, bienvenido nuevamente. ¿Todo Buenos bien? Días, todo bien. ¿Cómo te trata esto de estar en mesa cambiada? Igual que Héctor, encantadísimo. Sí, bueno. Vengo a redoblar la apuesta para que hagamos más mesas interdisciplinares. Muy Perfecto. Bien. Y Aceptado. Héctor Musto, que ya estaba saludado y presentado, doctor en Ciencias Biológicas y coordinador de la Mesa de Científicos. A ver, empecemos si les parece por la cuestión más bien práctica y básica, porque digamos que tendríamos que dividir el tema en varias puntas, ¿no? Tiene tanto para analizar esto que es una cuestión científica en sí, una cuestión comunicacional y una cuestión ética y filosófica detrás, ¿no? Pero a ver, empiezo por el laboratorio, digamos, ¿no? Juan Pablo, para empezar lo más básico, ¿nos explicás técnicamente qué fue lo que se hizo con estos lobos y en qué consiste esta técnica utilizada para la edición genética que se aplicó a estos animales en particular? Así lo entendemos bien. Sí, cómo no, pero antes no sé si me permitís un disclaimer para mi tranquilidad de conciencia. Dale. Quiero aclarar que yo no trabajo en esto en el laboratorio y de hecho cuando me invitaron fue lo primero que me salió a decir. Después me enteré que era una mesa donde iba a estar Javier Massa, Daniela Hirschfeld y Héctor Musto y dije, ahí voy seguro, porque ahí van a pasar cosas entretenidas y no me lo pierdo por nada. Pero en sí no es este, digamos, no es mi campo de estudio, pero sí podemos decir que aquí lo que ocurre son 2 progresos del mundo científico, de la genética molecular, que de hecho merecieron 2 premios Nobel recientes. Uno es la capacidad que se tiene de extraer ADN de fósiles de animales extintos y secuenciarlo, y poder conocer ya no el genoma humano o el genoma de un perro o de un lobo actual, sino de animales extintos. Eso es una tecnología, digamos, que se ha desarrollado en los últimos 15 años, y ha sido muy poderosa. Por otro lado, todo lo que es la edición del genoma mediante técnicas como CRISPR y otras variantes que han salido, que permiten de una manera relativamente sencilla agarrar el genoma de una célula y alterar una porción específica del genoma.
Entonces aquí lo que hizo esta empresa es, primero secuenciaron este lobo gigante que estaba extinto, como muy bien dijiste, hace 10.000 años, y determinaron su genoma, ¿no? Como se hizo el genoma humano en 2013 y se publicó, acá tenemos el genoma de un animal que está extinto y ya hay muchos genomas de animales extintos. Y luego compararon con el primo cercano, vivo, más cercano si se quiere, que es el lobo gris americano. Buscaron lugares donde el genoma del lobo gris difiere del extinto y mediante esta tecnología de edición del genoma tocaron 20 posiciones en el genoma del lobo gris para poner allí la secuencia que está en el animal extinto. Y de ahí nació un lobo que es blanco, que es grande y que por tanto tiene las características fenotípicas, o sea, de aspecto que le atribuiríamos al lobo gigante. Ahí lo vamos a ver en pantalla porque claro, está la curiosidad, cómo lucen estos lobos, cómo son. Bueno, Felipe Penades, nuestro operador de video, ahí va a poner las imágenes enseguida. Héctor, ¿vos agregarías algo más? A ver, ahí está. No, digo, explicación. Lo que dijo Juan Pablo creo que es correcto, digamos, es la conjunción, digamos, ahí los estamos viendo, parecen unos cachorritos, ¿no? Miralo ahí, te dan ganas de llevártelo para tu casa. Va a crecer un poquito en el animalito. Precioso. Necesitas un fondo grande. Eso te iba a decir, ¿no? Claro, sí. Y una temperatura bastante baja. Y algo de alimento. No son para apartamentos estos perritos. Bueno, ahí lo vamos viendo, ¿no? Ahí vamos viendo cómo crecen. Ya ahí se parece más a un perro común, de esos que te destroza todo, ¿no? Medio cachorrote ahí. Y bueno, y ahí cada vez pierde más el aspecto capaz de perro y va pareciéndose más a un lobo. Pero tampoco, te diré, tampoco asusta tanto. De la imagen, son lindos, son bonitos, son amigables. Héctor, perdona que te corté. Sí, si querés comprar uno debe salir. Pero y podemos hablar de eso después. No, yo creo que la tercer pata, que ya tiene unos cuantos años, que se agrega a lo que decía Juan Pablo, es el análisis bioinformático de las computadoras de las secuencias que estás teniendo, porque estamos hablando de que los mamíferos andamos en 3 por 10 a las 9 pares de base, más o menos, son disparates, o sea, 3 por 10 con 9 ceros atrás, ¿no? Una cantidad enorme. Entonces comparar para buscar diferencias entre cosas muy similares, como pasó por ejemplo con la comparación entre el Homo sapiens y el Neandertal, que esencialmente somos idénticos. Fíjate que con el chimpancé somos más o menos 98, 99% iguales. Imagínate con el Neandertal. Entonces necesitas también el apoyo, o sea, la conjunción de elementos matemáticos, informáticos, biológicos, como explicaba Juan Pablo. Eso es lo que habilita a todo esto. Sí. ¿Desde cuántos años hace que se está pudiendo hacer este tipo de cosas? A esta escala, digamos, extraer ADN de huesos, el Nobel se lo dieron a Pavo en el 2022, y él está en esto 10 años antes. En 2010 publica el genoma del Neandertal, o sea, ese es como el hito grande. El hito grande de él. Y aparte se encontró, dicho sea que nosotros, los seres humanos normales, tenemos ADN de Neandertal. Y de Denisovano, aparentemente. También, de Denisovano también, pero del Neandertal en el sentido de que no éramos tan distintos, porque si lo tenemos, significa que hubo entrecruzamientos entre Homo sapiens y Neandertal, y que además los descendientes eran fértiles, si no eso no hubiese quedado. Entonces hizo unos descubrimientos maravillosos, pero sí, digamos que hará 15, 18 años que se puede empezar a trabajar a este nivel. Bueno, y ahora la voy a picar de entrada. Entonces, ¿no? Con esta explicación que ustedes dieron técnicamente hablando, ¿ante qué estamos? ¿Son lobos gigantes, desextinguidos efectivamente, o son lobos grises modificados y chau, lobos grises tuneados, como le han dicho algunos? Ustedes, los científicos, a ver. Bueno, acá entramos también con conceptos de qué es una especie biológica, etcétera, y de nuevo por ahí de esto no lo voy a decir con propiedad, pero hay algo que es claro, que un genoma no es una especie. O sea, si yo voy al pasado y rescato el genoma de un Neandertal que vivió hace 20.000 años, qué sé yo, y lo trajera a la vida, digamos, no estoy desextinguiendo a Homo Neandertal. Es un genoma de un individuo, ¿no? O sea, una especie también es su diversidad genética, también es bastante más que lo que aquí hay. Pero además de eso, no es que se tomó el genoma del lobo extinto
y se lo trajo a la vida cual Jurassic Park. No sé si se acuerdan de que del ámbar de los mosquitos sacaban ADN de dinosaurio y luego los dinosaurios venían a la vida. Esto es algo quirúrgico, son 20 posiciones en el genoma del lobo gris, 20 bases que son cambiadas. Y un poco lo que decía Héctor, por ahí lo voy a complejizar un poco, pero no son las únicas 20 diferencias entre el lobo gris actual y el extinto. Esos lugares en el genoma son 20 posiciones en un genoma, como dijo Héctor, inmenso, o sea, fueron elegidas prediciendo que esos genes iban a tener algo que ver con los atributos físicos deseables en este caso, como color blanco del pelo y mayor masa muscular. Eso también yo creo que es un hito del cual no se habla, que es la capacidad de predecir genes que van a tener impacto en una característica como el tamaño, como el color del pelaje, lo cual también es complicado porque exige saber mucho de la función de los genes. Entonces, desde el punto de vista del despliegue técnico, de la capacidad del saber, yo creo que esto realmente es colosal en ese sentido, porque han demostrado que a partir de un genoma nuevo pueden predecir qué genes están implicados en qué atributos. Pero desde el punto de vista biológico, entiendo que esto no es la desextinción de un lobo gigante extinto, es un lobo gris genéticamente modificado para parecerse a un pariente ya extinto. Bien. Comparto, sí, plenamente eso, sí, no es el Parque Jurásico esto, ni puede serlo, es un lobo modificado. Nos pincharon el titular, a ver. Los del palo de la comunicación. Dani, ¿qué fue lo que pasó con este fenómeno en materia comunicacional? Porque estamos hablando de una noticia, de un hallazgo científico que tuvo una repercusión impresionante, ¿no? Sí. Por varias puntas, porque tiene 1000 complejidades, pero además porque se presentó así. Y está bien, vamos a decirlo. Si me hubieras hecho las mismas preguntas que le hiciste a Juan Pablo a mí en términos comunicacionales, estamos o no frente a una desextinción, yo te hubiera dicho, la noticia no es por ahí, ¿no? En términos comunicacionales, ¿cuál es la noticia? La noticia es, ¿desextinguieron a un lobo? La noticia es, tenemos unas herramientas que nos permiten hacer esto, y lo hicimos algo innovador. Esa es la noticia, por eso no está mal que se haya informado, no está mal que haya tenido quizás la repercusión que tuvo. Quizás no es una noticia falsa, porque uno dice, bueno, no es una desextinción, pero todos titularon así, entonces estamos fallando a la hora de comunicar. Quizás que no es falsa, es imprecisa, y es ahí donde entra todo el métier de la comunicación especializada. Hubo una etapa muy fuerte, ¿no?, de la revista Time, ahí donde pone extinct y tachado. Pero claro, a partir de ahí también hay muchos medios del mundo que se hacen eco, ¿no? Y toman, capaz que también hay una distinción entre cómo comunicó la empresa, cómo comunicaron los medios. A ver, bueno, acá entra otro factor, otra disciplina que no está presente en la mesa y que tiene que ver mucho con la etapa de una revista como Time, que es el diseño, ¿no? Esta es una etapa que tiene de algún modo herramientas periodísticas, pero tiene muchísimo diseño, como tienen todas las tapas de Time. Y acá lo que se quiso hacer es un shock visual. O sea, si tú estás en un kiosco, vamos a hablar del siglo pasado, ¿no?, cuando uno compraba las cosas por el kiosco, y ves esta tapa, te llama la atención. Te llama la atención más que si decimos, es algo parecido a la desextinción, ¿no? O sea, es mucho más llamativo una palabra tachada en rojo con un lobo en esa estética gris, que la precisión en la tapa. Y en la tapa de una revista muchas veces ese tipo de licencias se pueden tomar. Ahora bien, la bajada, que es lo que está debajo del título, a veces es lo más complicado en este caso, porque ahí habla del uso, dice, y hay un mensaje que puede ser peligroso en algún punto, porque dice en inglés que, bueno, que la pérdida o sea, la desextinción o la pérdida de especies, de algún modo, será algo del pasado, ¿no? Entonces, ese es un mensaje complejo. Realmente, la desextinción o no, quizás puede tener como sus matices, pero definitivamente no estamos ante una herramienta que va a salvar a las especies extinguidas, ¿no? Entonces, ese es donde empieza a complejizarse el mensaje y donde hay que ser muy preciso a nivel de la comunicación de la ciencia. También es cierto que vos decís, bueno, hay dos noticias para destacar, ¿no? Ese avance científico, y está buenísimo que todos nos enteremos de a qué punto se llegó,
capaz que si me ponían una tapa más aburrida y menos entretenida, ni se me ocurría entrar a la revista, ¿no? Totalmente. Y que tuviera, y la noticia hubiera pasado desapercibida, capaz que a ver. Son elementos válidos, perdón, pero a nivel periodístico son elementos válidos. Es el titular. Exacto, el titular siempre tiene que atrapar al lector o al que escucha o al que ve la televisión, ¿no? O sea, si no entramos por el titular, no entramos a la noticia. Lo que hay es que sostener ese titular de un modo correcto. Sí, apunto algo ahí sí. para sumar al costado comunicacional, y es lo importante que resulta que haya foros como este, ¿no? Que yo calculo que se deben de haber replicado en diversos medios de diversos lugares del mundo para discutir este tipo de cosas, ¿no? Y eso surge, digamos, porque de alguna manera también esto está comunicado de esta manera, ¿no? Entonces, si no estuviera comunicado de esta manera, probablemente es como decís vos, hay una cantidad de cosas que pasa en el ámbito científico que quedan dentro del ámbito científico y quedan dentro de los ámbitos académicos de cada una de las disciplinas en las que, digamos, nos movemos nosotros, y no son noticia. Y al no ser noticia, no se genera, saliendo de la academia, este foro público de discusión, en donde estamos acá conversando acerca de qué tiene que tener una especie para ser una especie, qué tiene que tener algo para hacer la misma cosa, que son preguntas en el fondo digamos, de una profundidad crítica importante, y es en ese ejercicio de contestar estas preguntas que se va también templando la capacidad crítica de las personas que integramos estos paneles y la de las personas que nos escuchan y que ven cómo se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, van para un lado, van para el otro, y ese ejercicio crítico surge cuando aparecen este tipo de ocasiones. Si me permitís quebrar una lanza por el periodismo, por el título, porque en la sociedad los titulares están demonizados, ¿no? Lo dijo en el título lo exageraron, lo pusieron mal, solo se quedan en el título, lo que quieren es conseguir un título, todas esas cuestiones que se critican de la profesión periodística, en realidad tienen su función, que es eso, atraer al público. Hay veces que, por ejemplo, en esa búsqueda, porque hay que buscar un titular, ¿no? El periodismo tiene que buscar un titular. Capaz en esa búsqueda lo que hay que hacer es encontrar herramientas que nos permitan no irnos de esa línea gris, ¿no? En la tapa de Time, por ejemplo, si la bajada, lo que está abajo del título, para mí es lo peor, para mí es lo que está mal, o sea, no es simplemente un tema de matices, sino es lo que está mal, pero quizás si en ese extint se hubiera puesto unos signos de preguntas, si se hubiera matizado con algo, estaba bien. O sea, no está mal no está mal un título que atraiga, lo que está mal es que engañe. Sí, y que después los lectores hagamos una cuestión de leer las primeras líneas nomás y no quedarnos con las complejidades que seguramente plantea la nota. Pero me pregunto acá, ¿cuánto jugó también la forma en que comunicó la empresa este anuncio, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de una empresa privada de primer nivel en materia de avance biotecnológico y lo comunicó con bombos y platillos, ¿no? Bien, lo que debe hacer una empresa. La empresa no es un medio periodístico. La empresa puede comunicar como le plazca, ¿no? Obviamente, después están las normas éticas, la moral, el vender humo, todas esas cosas que uno después puede tener opiniones. Pero la empresa puede presentar su hallazgo como cree que es. Después está el periodismo, el que tiene que ser crítico y el que tiene que leer entre líneas. Insisto, siempre sobre la base de la verdad. La empresa lo que hizo fue jugar con realmente una noticia impactante, que es un poco lo que estaba comentando Juan. Juan lo contó con esa capacidad que tiene de simplificar algo tan complejo en unos segundos, pero la empresa logró utilizar 2 herramientas imponentes en la creación de algo igual de imponente. Y si lo comunica con esa imponencia, yo no lo vería tan mal. El marketing tampoco es una herramienta que hay que demonizar. El tema es después cómo eso se interpreta. Sí, ahí la distribución de las responsabilidades en esto, ¿no? De la comunicación también. Estoy de acuerdo con Daniela en esto de que la empresa hace lo que tiene que hacer, que es
comunicar como ella se quiere comunicar para justamente, digamos, capitalizar su imagen, ¿no? Está en quienes estamos del otro lado, sí, ejercer nuestro, digamos, ejercicio del pensamiento crítico y decirles, a ver, señores, que esto que están diciendo es tan así o no es tan así. De la misma manera que, por ejemplo, cuando cualquier empresa nos quiere vender un producto, decimos, bueno, a ver, ¿será que esto es así como usted me lo está vendiendo? ¿O será que tenemos que pensar un poquito mejor? Digo, ese ejercicio es lo que yo bogaría por no perder, ¿no? O sea, decir, bueno, seamos capaces de hacer ese ejercicio constantemente. Juan Pablo. Sí, estoy de acuerdo con lo que decíamos, que el anuncio de impacto, hasta provocativo, tiene cosas beneficiosas, como que aquí estamos hablando de esto, si no posiblemente no lo estaríamos haciendo. También hablamos de peligros, y Dani hablaba de la bajada de la tapa de la revista Time y otros ecos, y hay una palabra clave que dice ahí, que no es solo los animales extintos o los actuales, sino son las especies en vías de extinción. Porque lo que la tapa dice es, esto, ¿qué implicancias tendría para las especies en vías de extinción? Y uno dice, pero eso no tiene nada que ver. Acá estamos hablando de un lobo actual que no está en vías de extinción y uno extinto. Claro, pero la extrapolación de esto a las especies en vías de extinción puede llevar, y de hecho va a llevar, a desestimar el peligro latente de que estamos llevando un montón de especies a la extinción. Y de alguna forma esto aplaca la conciencia, porque da una apariencia de reversibilidad a un proceso irreversible. Y esto lo digo porque he escuchado entrevistas de altos funcionarios, digamos, ministros de el gobierno actual de Estados Unidos, por ejemplo, leyendo de esa forma este hallazgo, diciendo, bueno, si se te extingue una especie no importa, llamás a Colossal. Entonces está esa lectura de que hoy nos cuesta, y acá capaz que la pateo para la filosofía, pero tenemos un problema con la irreversibilidad de ciertas cosas. Entonces necesitamos sentir que hay un botón de ir para atrás. Y con la extinción de las especies no hay botón para ir para atrás. Y eso es algo que estaría bueno que tengamos todos claro, más allá de este caso puntual. Está buenísimo, porque eso era un mensaje justamente que nos llegaba de la audiencia hoy más temprano, que planteaba eso, ¿no? Con esto ya está, entonces estábamos del otro lado, ¿no? Ahora no cuidamos ninguna especie porque total, si después siempre se puede meter marcha atrás, ¿no? Y recuperar. Héctor, Ibáñez. Por supuesto que estoy de acuerdo con lo que planteaban acá los compañeros. A mí lo que me maravilló del título es cómo apela también a la psicología social, digamos, ¿no? En el sentido, esto no está dirigido en Estados Unidos a los Simpsons en particular, ¿no? Está dirigido más a quienes compran Times, capas medias, ilustradas, preocupadas, y en el mundo existe a ese nivel una preocupación grande por la extinción, ¿no? Por las especies en peligro de extinción. Y cuando uno le pone en el título extinto y lo tachan, digo, es una cosa para mí, desde el punto de vista, yo no soy periodista, obviamente, pero para mí es un hallazgo maravilloso, digo, porque si yo no supiera de esto, pero más o menos pensara, estuviera preocupado por esto, yo leo eso y digo, bueno, esto me lo tengo que comprar, esta revista la tengo que comprar. Y lo otro que quería plantear ahí, que quizás no es parte del tema, pero ¿cuánto habrán subido las acciones de la compañía de Colossal a partir de la publicación? Y ahí uno siempre le entra la duda, ¿se habrá pagado para hacer tapa, para salir de esta forma o no? Que no lo sabremos nunca, digo, porque no nos van a llamar para contarnos. Pero lo que no me cabe duda es que hoy en día mucha gente sabe que existe Colossal y que se dedica a este tipo de cosas a raíz de la tapa esta, ¿no? Quizás este ejemplo que estamos tratando, ¿no? de este título y esta bajada con un mensaje peligroso, está en la base de lo que es el periodismo especializado, ¿no? El periodismo especializado justamente lo que trata de hacer en todos los campos, ¿no? Lo que trata de hacer es especializarse en un tema sin ser experto, ¿no? Sin convertirse en experto, manteniendo el perfil periodístico. Y eso es un músculo que se entrena. En el periodismo científico, en este caso, el músculo que hay que entrenar acá, que quizás estamos hablando de una revista como Time, o sea, le estamos enseñando periodismo a la revista Time, ¿no? Pero sí. Es de algún modo lo que falló acá es esa distancia que tiene que tomar el periodista del hecho científico, de la noticia, ¿no? Acá hubo como una especie de enamoramiento, ¿no? Lo que le puede pasar a la persona común y corriente, ¿no?
pudieron desextinguir una especie, pudieron traer el lobo. ¡Qué maravilla! Yo lo diría, como Daniela, yo diría, qué maravilla esto que acaba de pasar. Ahora bien, como periodista tengo que entender, de hecho, una pequeña anécdota, unos días, en los días de la noticia, me llama una colega y me dice, Daniela, ¿con quién? Que a veces me pasa por mi rol en el instituto. Me dice, Daniela, ¿con qué científico o científica puedo hablar por este tema de los lobos que trajeron, que desextinguieron? No, le digo yo, no puede ser, deben haber hecho algo en laboratorio, en un tubito de ensayo. No, están vivos, hay imágenes de los bichos. Y claro, lo primero que yo hice fue dudar, porque es imposible en este momento, decía yo, hacer eso. Bueno, esa distancia que tiene que tener el periodista, de algún modo en esa frase de Time, se perdió. Nos ganó ese enamoramiento, ese porristas de la ciencia, porque nos parece que la ciencia toda es maravillosa y todo lo logra, que no podemos dejar de que permee en nuestra profesión. Sí, es interesante esto, y creo que vuelvo a algo que comentábamos ya, no me acuerdo si al aire o fuera de aire con Héctor, en esto de las preguntas científicas y las preguntas filosóficas, ¿no? O sea, pesa mucho también ahí las ganas de sumar a una determinada narrativa del modo de entender la ciencia y el progreso científico-técnico, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, mirá, o sea, estamos efectivamente siendo dioses, como vos decías hoy al inicio, ¿no? Mirá, estamos trayendo a alguien de la muerte, ¿no? O sea, es esto, ¿no? Que hasta ahora se lo atribuían a los dioses y ahora lo estamos pudiendo hacer. Esa narrativa del progreso científico-técnico es particularmente problemática, o sea, es particularmente compleja y problemática, ¿no? Y además es, si se quiere, yo te diría, peligrosamente popular, ¿no? Esto digamos, de esa capacidad de la ciencia de hacer este tipo de cosas. Entonces, claro, hay una especie de acto reflejo ahí que mencionaba Daniela, de decir, bueno, si yo veo esto, yo lo puedo llevar como a ese lugar en donde alimenta esta narrativa. Y ahí ya, cuando está envuelto en la narrativa de que somos como capaces de jugar a ser dioses, etcétera, etcétera, y que esto lo podemos hacer con la ciencia y todo, eso ya es más difícil. Decir, bueno, yo voy a ser crítico con esto, ¿no? Porque, de nuevo, hay como más que un titular, atrás del titular también, ¿no? A ver, Juan Pablo, ¿ibas a decir algo? Sí, pero lo puedo traer después porque es otro ángulo de discusión. Dale, hagamos una pausa y enseguida volvemos. Hablamos de en qué están estos lobos hoy en día y sobre todo todas las preguntas y puntas que dispara desde el punto de vista ético-filosófico, ¿no? También, y que seguramente los oyentes se plantearon cuando escucharon la noticia por primera vez. Una empresa estadounidense afirmó que logró desextinguir a un animal por primera vez. Es el lobo gigante, el que se hizo famoso por la serie Game of Thrones, desaparecido hace más de 10.000 años. Sin embargo, tras el rimbombante anuncio, la ciencia, o parte de la ciencia, habló y afirmó que no hay ninguna desextinción posible, sino que lo que hay es un lobo tuneado, podríamos decir. Un lobo gris tuneado. Este tema obviamente apasionó y plantea muchas preguntas en diversas áreas, las científicas como tal, las comunicacionales y por supuesto las éticas y filosóficas. ¿Ante qué estamos? ¿Qué es lo que cabe esperar? Bueno, de eso estamos conversando con 4 especialistas en la materia. Juan Pablo Tosar, que es doctor en Ciencias Biológicas, bioquímico, investigador del Instituto Pasteur de Montevideo y de la Facultad de Ciencias. Daniela Hirschfeld, periodista especializada en periodismo científico, responsable de comunicación del Instituto Pasteur de Montevideo. Javier Massa, licenciado en Filosofía, es magíster en comunicación con énfasis en recepción cultural y en recepción y cultura, y Héctor Musto, doctor en ciencias biológicas y coordinador de la mesa de científicos. A ver, ¿qué es de la vida ahora de estos 3 lobitos, ¿no? Porque ya tenemos 3 especies. No es que estén sueltos por ahí, tranquilidad a las masas, ¿no? Están en un ambiente cuidado y controlado. ¿De qué se van a alimentar estos bichos? ¿Saben? ¿Tienen idea? No. Asumo que de lo mismo que comen los lobos. De lo mismo que comen los lobos grises.
los lobos grises. Se sabe poco, ¿no? De esto, o sea, hay cierto hermetismo, secretismo por parte de la empresa que comunicó la noticia con bombos y platillos, pero después no ha dado detalles muy puntillosos, ¿no? Al respecto. La ubicación de los lobos, de hecho, es secreta. Es secreta. Un grupo de periodistas, que eso se sabe, que fueron invitados a conocer a los lobos antes de las publicaciones a las que hemos hecho referencia, pero de ahí los trasladaron a otro sitio, de modo tal que ni siquiera pueden saber dónde realmente están. Y eso, bueno, en parte obedece a cuestiones de seguridad, digamos, de que nadie vaya a querer rescatar a los lobos y se suelten en la naturaleza, y a otros motivos de que los están todavía investigando. Pero sí, se sabe lo que se ha difundido y poco más, porque como bien decís, hay mucho hermetismo sobre el tema. Además, porque la empresa tiene otros objetivos también, ¿no? Vamos a utilizar la palabra que usan ellos, desextinguir otras especies. Entonces deben tener esos ensayos quizás en otros lugares donde ahí sí quieren guardar más el secreto, ¿no? Sí, ahora hablaremos de eso porque tenemos preguntas, pero a ver, Javier, vos como filósofo, cuando viste esta noticia, ¿qué fue lo primero que te despertó así? ¿Qué inquietud o qué preguntas te surgieron? Primero me puse contento por esto de decir, van a venir una cantidad de preguntas. Entonces cuando los filósofos nos vienen una cantidad de preguntas, eso es siempre una buena noticia. Están contentos. Así que festejamos en ese sentido. A ver, creo que acá yo separaría como si querés, como en partes el tipo de preguntas, ¿no? O sea, están las preguntas, si querés, como más de carácter ontológico, que son las que un poco recorríamos en la primera parte de esto. Efectivamente, esto es lo mismo que, ¿no? O sea, esa es una típica pregunta ontológica. Está el problema de la barca de Teseo, planteado por Protágoras allá en el siglo... Plutarco, perdón, en el siglo IV, una cosa así. Esta idea de decir, bueno, ¿cuándo dejamos de decir que algo es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiene que cambiar algo para que ese algo deje de ser la misma cosa? Bueno, ahí hay un dilema que no está al día de hoy resuelto por ninguna disciplina, mucho menos por la filosofía, pero por ninguna disciplina a nivel lógico. Es imposible responder esa pregunta, de cuánto tiene que cambiar algo para que deje de ser ese algo y pase a ser otra cosa, ¿no? Ese es un problema ontológico que tenemos y que hasta al día de hoy no tiene respuesta. Después tenemos todos los problemas que vos mencionabas, que surgen a partir de esta cuestión de preguntarnos hasta dónde nos corresponde hacer esto. O sea, hasta dónde a nosotros, seres humanos, nos corresponde hacer este tipo de cosas, ¿no? Y es una pregunta muy compleja y que de hecho está, si se quiere, como en la raíz, o es antiquísima cuando rastreamos, digamos, los límites del conocimiento humano y sobre todo del conocimiento humano aplicado. O sea, digamos, esta misma preocupación subyace el mito de Prometeo en el mundo griego, subyace el mito del golem en el folclore judío, y subyace el Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? O sea, digo porque es una preocupación que no solamente está latente hace muchísimos años en muchas preocupaciones que tenemos, sino que además cada vez que pasa algo de esto la volvemos a traer, ¿no? O sea, y ahí la clave creo que es como una especie de miedo a la incertidumbre y también como una especie de fantasía de las decisiones que podrías tomar en posesión de certidumbre absoluta. Voy a explicar esto un poquito porque puede ser un poco complejo. Voy a tratar de ser lo más breve que pueda. ¿Por qué nos preocupa esto de jugar a ser dioses? Bueno, porque ahí, como efectivamente se puede volver a constatar en cualquiera de las historias que yo acabo de nombrar, está el peligro de esto de decir, bueno, nosotros no sabemos cuándo es que en esto nos va a terminar saliendo el tiro por la culata, ¿no? O sea, porque en definitiva algo de esto nos va a terminar saliendo mal, nos va a terminar perjudicando y nos va a terminar trayendo como más dificultades que beneficios, ¿no? Y eso es algo que a la humanidad históricamente le ha sucedido con el avance científico-técnico. Lo hemos conversado
en algunas mesas de filósofos preocupados por la inteligencia artificial o preocupados por la posibilidad del transhumanismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando efectivamente podamos ser capaces de hacer esto, ¿no? La respuesta a eso es, va a volver a pasar lo que pasa siempre. Van a haber consecuencias que esto va a tener, que nosotros no habremos previsto y que efectivamente en ese momento en que sobrevengan, altas chances de que las consideremos como perjudiciales, ¿no? O sea, ahí hay como una línea de pensamiento que sí podemos trazar con esto. La otra línea, que a mí es la que me parece como más interesante, es la de la fantasía de la certeza de la certidumbre. La idea de que si nosotros tuviéramos un conocimiento completamente absoluto y certero de qué es lo que sucedería si nosotros apretáramos este botón, nosotros tomaríamos mejores decisiones. Eso es de alguna manera una fantasía. O sea, porque por varios lugares. Primero porque nosotros no tenemos manera de tener ese conocimiento certero y absoluto de cosas que todavía aún no sucedieron, porque todo lo que rodea eso va a hacer que esas decisiones cambien. Y no podrías significaría tener un conocimiento absoluto de toda la existencia y de todos los factores que pueden incidir en esto, ¿no? Pero después de eso, la verdadera pregunta, que es súper interesante, es, igual, sabiendo todo lo que va a salir mal y lo que va a salir bien, ¿apretarías el botón o no apretarías el botón? ¿No? Y frente a esa pregunta, lo cierto es que intervienen tantos factores, ahora sí, a la interna de la toma de decisiones de cada ser humano que está a cargo de apretar el botón, que también volvemos a esto de decir, no vamos a poder nunca tener certidumbre absoluta. Y si la tuviéramos, quizás tampoco cambiaría tanto. A ver, ¿ustedes apretarían el botón o no apretarían el botón? No, yo jamás. No. No, es decir, el mundo está... Héctor hacía una reivindicación en la tanda de... siempre se han extinguido especies, ¿no? Sí, por una parte sí, eso es cierto, digo, desde que existen los seres vivos, suponemos hace unos 3.500 millones de años, que aparecieron las primeras protocélulas, digamos, siempre se han extinguido especies y siempre están apareciendo especies nuevas, y eso es un mecanismo natural de lo que es la evolución, digamos. No, entonces, tocar y cambiar eso en forma consciente, además, digo, porque pueden suceder accidentes, ¿verdad? O sea, lo que le pasó a los dinosaurios, cuando se vino arriba el meteorito, obviamente no lo planificaron los dinosaurios, ¿no? Como podría pasar a nosotros, ahora se cae uno igual. Y eso, vaya, si cambió. Aparecimos, o sea, los mamíferos, que ya existíamos, éramos ratoncitos chiquititos, digamos, evolucionamos a una velocidad gigantesca, y en 60 millones de años se llegó, por ejemplo, al Homo sapiens, ¿no? Entonces, pero son tantos los equilibrios que están jugando así, hay tantas cosas, que en la medida en la cual, como es imposible, yo me quedo antes de razonamiento, como es, reconozco, materialmente imposible que uno conozca todas las variables que pueden llegar a existir, ante la duda no toco el botón. Mira, Gustavo desde la audiencia dice, desde el punto de vista ético, ¿no? Si los humanos fueran responsables de la extinción de esos lobos, podría considerarse adecuado que los humanos justamente repararan ese daño. Pero ya cambió el medio ambiente. Ya está. Ya cambió el nicho. Entonces, el tema es que vos estás trayendo una... Hace 10.000 años estamos en una glaciación. Sí. Estaba retrocediendo. O sea, el lugar en el cual vivían no existe más. Entonces, la cantidad de seres humanos que había es distinta. Seguramente, yo qué sé, de haber algún éticamente también. ¿A qué mundo lo estás trayendo? ¿A qué mundo lo traes? Sí, las presas, que lo que comían, capaz no existe más. Las presas que ellos comían, o sea, parásitos, enfermedades, bacterias que lo pueden llegar a afectar y que antes no estaban. Entonces, uno lo estaría trayendo con cualquier modelo de este tipo, lo estaría trayendo a algo que no se conoce y que puede ser desastroso. Y yo recuerdo acá, y quizás muchos oyentes saben, de Dolly. Sí, mira, tengo oyentes que preguntan por Dolly. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, por suerte aparentemente eso lo frenaron, porque yo me acuerdo cuando apareció Dolly, era que dentro de 20 días yo me iba a clonar a mí mismo, y aparte con el sueño, que debe tener un nombre en filosofía, eso, el sueño de la inmortalidad, digamos, que yo sigo viviendo siempre porque me sigo clonando. O sea, en definitiva, hubo un determinado control social y se impidió que eso se hiciera.
más allá que alguno sin duda tuvo ganas, ¿no? Entonces yo acá, quizá para conversarlo después, pero digo, me resulta muy importante todo el tema del control de la sociedad, por parte de la sociedad, de lo que hacemos los científicos. En general, digo, y cuando digo la sociedad, me refiero del vecino enfrente hasta de un doctor en filosofía, pasando por lo que quieras. Todo el mundo tiene que estar sabiendo qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde va. Porque las cosas en sí no son ni malas ni buenas. Sí. De la energía atómica, yo qué sé, le da energía a Francia, yo qué sé, el 80% viene de ahí. Ahora, vos pensás en Hiroshima y Nagasaki y decís, bueno, ¿y esto fue bueno o fue malo? Y depende de la cabeza de la gente. Entonces, en la medida en la cual exista un control social, está disminuyendo las posibilidades de que se cometan errores. Si me permitís un bocadillo ahí, un poco lo que estás diciendo, o por lo menos lo que yo leo entre líneas, es el problema no es la tecnología, es lo que hacemos con ella. Y en el periodismo, llevado al periodismo, eso es un poco parecido. El problema no es la noticia, sino la expectativa que nos genera y cómo la manejamos, ¿no? Por eso la sensibilidad que hay que tener con los mensajes, ¿no? Porque les vamos a generar expectativas diferentes a cuantos lectores diferentes haya. Entonces, y tenemos que ser conscientes y responsables de esa expectativa, porque aun cuando comuniquemos bien, esa expectativa se puede generar. Entonces y ahí seguramente entra la filosofía, hay que saber que la sociedad va a recibir los mensajes de modos muy diferentes. Juan Pablo, ¿qué querías? Sí, quería decir que con respecto a si apretaría o no el botón, que sí. no lo sé, pero que en realidad no me parece la pregunta más relevante aquí, porque el botón ya fue apretado. O sea, estos logos ya fueron. La pregunta que creo más, que a mí me resulta más acuciante ahora es qué nuevos botones aparecen, y la pregunta de si queremos apretarlos, botones que aún no han sido apretados. Porque acá voy a quebrar una lanza por Colossal, que están haciendo ciencia y están avanzando la ciencia desde un lugar que no es el que por ahí pensamos, un enclave académico, digamos, pero de hecho Colossal tiene en su plana en sus fundadores y en la plana de advisors, digamos, buena parte de los mejores científicos y científicas genetistas de Estados Unidos, al menos. Y de hecho, cuando les han consultado sobre para qué están, porque han levantado muchísimo dinero, por eso es una compañía de una alta evaluación, han dejado claro de que no planean hacer un zoológico de animales extintos y de esa forma conseguir retribución económica de esa inversión, sino que lo que plantean es, en el camino de hacer esto vamos a aprender muchas cosas y esas cosas van a ser útiles para la sociedad. Y eso me parece interesante, porque de alguna forma la ciencia también funciona así. Muchas veces, de hecho esto es ciencia en buena medida, no sabemos a dónde vamos, nos guiamos por un objetivo determinado y en el camino de conseguir ese objetivo se genera conocimiento y ese conocimiento termina dando lugar a preguntas que no nos habíamos hecho antes. Entonces, en ese sentido, me parece muy loable y muy interesante lo de Colossal. Después podría decir algo más que también obedece a una visión muy norteamericana y muy capitalista, de que son las empresas los que van a venir a salvarnos de los problemas de la humanidad y a generar el conocimiento. También hay empresas trabajando en aging, por ejemplo, en evitar el envejecimiento, etcétera. Y quiero acá quebrar una lanza por la investigación académica, digamos, y universitaria, que es fundamental también, o sea, en ese sentido. Pero la pregunta es, ¿qué botones se están abriendo fruto de estos hallazgos? Y hay algo que me parece muy significativo aquí. No digo que Colossal esté interesado en hacerlo, pero que sí se abre, que es, esto demuestra que tenemos la capacidad de predecir qué genes van a dar lugar a qué aspectos fenotípicos, a qué aspectos de cómo lucimos. Se piensa, por ejemplo, que yo podría editar seres humanos para que sean más altos o más bajos, o qué sé yo, con un color de pelo distinto, o más inteligentes, o menos. Esos atributos son extremadamente complejos, porque no son monogenéticos. No son como Mendel, y aprendimos, digamos, que hay un gen que da lugar, así tenemos una haba, digamos, arrugada o no. Sino que son poligenéticos. Hay muchos genes que influyen en que un humano o un animal sea más alto, más bajo, etc. Y lo que aquí están demostrando es la capacidad de predecir
que tocando este gen y este gen y este gen, tuve un lobo más blanco, tuve un lobo con más masa muscular, etc. Entonces, eso inevitablemente va a reabrir debates. Héctor hablaba de la clonación con la edición del genoma, no de la especie del lobo, sino de la especie Homo sapiens. Y de hecho, hace poco tiempo nacieron en China los primeros bebés editados genéticamente por la tecnología CRISPR. O sea que esto ya es posible. Lo que de alguna forma hasta ahora no era posible es decir qué genes tengo que tocar para ciertos atributos que alguien podría considerar deseables. Y ahora estamos demostrando que eso se puede hacer. Entonces ahora, ¿tocaríamos el botón? Esa creo que es la pregunta. Ese es Gattaca, no sé si se acuerdan de la película, o Gattaca, ¿no? La película que justamente aborda este dilema, ¿no? de la ingeniería genética a ese nivel. Yo creo que ahí, para volver, ahora mientras te escuchaba en esto de cuántos distintos botones hay, volví a pensar en esto de las narrativas, ¿no? Y de cuánto muchas veces quedamos entrampados entre dos narrativas para entender, para entender la ciencia y la tecnología, que son la narrativa del progreso o la narrativa del exceso, ¿no? Entonces, y quedamos como en esas dos, ¿no? O sea, entonces sostenemos de un lado la narrativa del progreso, en la que está todo bien y es todo bueno y son todos macanudos, maravillosos y con buenas intenciones, o estamos en la narrativa del exceso, en donde son todos malos, son todos viciosos y tienen intenciones espurias en todos los lugares. Yo creo que estas dos narrativas son bastante perniciosas, ambas tienen grandes problemas, obviamente son polarizantes además, pero lo que tienen es que son atractivas, como el titular, ¿no? O sea, son muy atractivas, y son muy atractivas además por su simplismo. Es mucho más fácil creer que Colossal son unos gigantes corporativos que están buscando enriquecerse, que creer lo que estabas diciendo hace un rato, Juan Pablo, de que efectivamente es gente que va a avanzar el conocimiento científico de buena manera, ¿no? Incluso haciendo dinero o no, vaya uno a saber, ¿no? Lo cierto es que lo que pasa es que ahí tendemos a pensar en el poder que tienen en sus manos, claro, ¿no? Es decir, ¿y quién le pone un límite a estos tres que se juntaron en un laboratorio y se les ocurrió hacer este tipo de experimentos? Yo creo que hay dos respuestas a eso. La primera es que cuando uno mira efectivamente para atrás y haces como tratás de ver el recorrido del avance científico-técnico, lo que nos terminamos dando cuenta es de que la narrativa más habitual que calza eso es la narrativa de la hibridación. La narrativa de que lo que fue pasando fue algo que estuvo en el medio entre esto y lo otro, ¿no? Y que se tiñó de los colores de la época, de los momentos, de las personas, de los devenires, ¿no? Y que eso fue lo que efectivamente terminó dando. Somos seres híbridos. Los seres humanos, históricamente, somos seres híbridos. O sea, desde que nos empezamos a cruzar con los neandertales y desde que empezamos a agarrar un hacha de mano para pegarle a un coco y separar la carne del cuero. O sea, ya está. Desde ese momento nos transformamos en estas cosas híbridas entre hombre, objeto y naturaleza. ¿Y quién pone el límite? Yo creo que esa respuesta sigue siendo: todos ponemos el límite. Y todos, con estos actos menores y con otros actos que no son tan menores y que llegarán a otras escalas, somos los que tenemos que empezar a llevar esto ¿no? Porque el momento en el que no tengamos ese reflejo crítico de decir, vamos a pensar un poquito sobre esto, ahí será donde ya habremos perdido la chance de poner los límites, cuando ni siquiera podamos pensarlos. Para ser críticos tenemos que tener información, o sea que también hay que informar. Buena información. Exacto. Imagínense si tenemos todas estas preguntas nosotros, imagínense qué hace entonces un periodista cuando tiene que informar eso. Por eso a veces uno cae en eso del título no está bien, esto no lo puso perfecto, esto si lo hubiera tenido que revisar un científico antes de publicar, sería inviable el trabajo periodístico en el área de la ciencia, ¿no? Entonces lo hay que tener es esa perspectiva de la información con las reglas del buen oficio. Sí, y alfabetización también de los lectores en esto, ¿no? De saber, o sea, hay que saber que un titular es un titular y que si uno quiere saber más, tiene que leer la bajada. Y que si la bajada es la bajada, y que si uno quiere saber más, tiene que leer el artículo completo. Y si quiere saber más, tiene que ir a las citas de ese artículo. O sea, y eso es alfabetización. Eso es
enseñarle a la gente cómo leer. Sí. ¿No? ¿Cuántas veces discutimos en base a un titular, no? Discutimos un tema en base a el título. No se puede. ¿No? Se puede discutir el titular en base al titular, pero más de eso no se puede. ¿Les quedó algo? Yo tengo un montón de preguntas acá de los oyentes, comentarios y demás, pero en todo caso lo podemos seguir. Juan Pablo, ¿vos tenías algo que te había quedado de la vuelta anterior? No, No, ¿o era lo un poco dijiste? esto que Ta. hablábamos. Dice, por ejemplo, este oyente, a ver, es más riesgoso el desarrollo de robots humanoides súper inteligentes, que hay muchas empresas que están en eso, que revivir en un entorno controlado algunas especies extintas, dice este oyente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No. No. No sé. O sea, no sé. No sé. Ta, porque- ¿qué pasa si esa, ¿Cuántas especies lo ese lo sistema de haces? seguridad que tienen ahora los lobitos, ¿no? ¿Qué pasa si mañana se Y le se metes abre le metes un monito y después pasa esto, porque viene o sea, la Sí, naturaleza o se como rompe la tal, rejita y... para los biólogos, vos si se Chau. sacó vida un ecólogo, digamos, ¿no? La complejidad de cualquier medio ambiente que vos tenés es tan infinita que vos, lo que decía Javier, no podés tener toda la información disponible al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, no podés predecir nada. Y al no poder predecirlo, ante la duda, yo me inclinaría por poner el freno. Y sobre todo que nos pongan el freno, porque los científicos, una vez que alguien descubre una nueva tecnología, una nueva metodología, esas que vos decís, ¿qué salto doy para adelante? La primer tentación es empezar a hacerlo. El doctor Frankenstein. Ahí. Claro, es empezar a hacerlo. Entonces, ahora, el tema es que también necesitamos un control que vaya más allá de nosotros mismos. ¿Caminan juntos a veces la ética y la filosofía con la ciencia o no? ¿O hay una brecha? Siempre van de debería, atrás. Siempre. Debería. Sí, a ver. Que no Pero saquen con los grandes en secundaria, avances que no saquen así. filosofía. Digo, quiero decir, la educación filosófica de uno tener la capacidad no solamente de dialogar con otros, sino de con uno mismo, de poder plantearse esto, qué significa lo que yo estoy haciendo. Sí, ¿No? a mí ahí me interesa mucho además, no solamente que tengamos educación en pensamiento crítico más y de mejor calidad, sino que la educación de disciplina, de distintas disciplinas no abandonen la pulsión y la necesidad del pensamiento crítico. A mí me preocupa cuando la educación científica se olvida de contarle a la gente que la ciencia va de lo que no se sabe y se transforma en la educación de que la ciencia se trata de contar lo que ya sabemos. Y no hay científico con el que yo he hablado, he intercambiado palabras en las Y aparte tertulias. que no va a cambiar. A ver, y los miro a los dos que están asintiendo en la cabeza, es decir, la ciencia va de lo que no se sabe, no va de lo que se sabe. Pero tenemos una narrativa en donde parece que la ciencia de lo que va es de llenar volúmenes de 800, 900 páginas de todo lo que sabemos. Y en realidad no va, la ciencia no va de eso, la ciencia va de justamente de ir hacia lo que no sabemos, ¿no? Sí, Mira. eso que tú decís, perdón, de entender cómo leer, de ser críticos, ¿no? De la educación. Imagínense la sociedad, nosotros estamos inmersos, la cantidad de información que nos rodea. Es cada vez más difícil poder discernir entre lo que es correcto, lo que es exagerado, lo que es falso, ¿no? Cómo ser críticos en ese mundo es el desafío de la sociedad. Sí, yo a veces me río, acá ya aprovecho que están los científicos para tirar la piedra, digo, decir, muchas veces cuando yo escucho esta frase, que me la espetan muchos alumnos en clase, esto de, bueno, pero esto está científicamente comprobado, ¿no? Entonces yo digo, bueno, que algo esté científicamente comprobado quiere decir justamente de que tiene altas chances de ser científicamente falseado dentro de N cantidad de tiempo, ¿no? Entonces creo que ahí hay... Y esa narrativa de cómo funciona el conocimiento científico creo que no es tan habitual, ¿no? Bueno, mira, si vos mirás lo que era la biología en 1950, o sea, hace 70 años, que fue cuando empezó, dije 1950 porque fue más o menos cuando empiezan a hacer la genética molecular, la biología molecular, que además tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial, con físicos que largaron las... Bueno, o sea, esto toda otra historia que también tiene mucho que ver con la ética. Y lo que sabemos hoy en día, vos mirás los libros de texto, esto realmente, es más, una persona que vivió en 1960 y ganó el premio Nobel, yo que di clase de biología molecular durante muchísimos años, le toma el examen, pierde.
Y eso en 60 años, Exacto. pero pierde directamente. Sí, sí, sí. Entonces, en 1953 descubrimos que el ADN es una doble hélice. Un premio Nobel del 40, le tomás el examen, que Sí, con ese y- material genético perdió. Ya está. Ahora dijiste que Spavo había ganado en 2020. 2022 creo que fue. Exacto, y mapeando el ADN del Neandertal y redescubriendo el ADN del Homo sapiens al tiempo que lo hace, ¿no? O sea, es como, o sea, va de eso, de ir, ¿no? Yendo hacia ese lugar donde no sabemos. Totalmente. Sí, corríjame si me equivoco, pero lo que hoy llamamos ciencia, que en algún momento era física, era previamente filosofía natural. O sea, esto es filosofía porque se hace preguntas. Claro. O sea, y se hace preguntas sobre el mundo de la naturaleza. De alguna forma, con el paso del tiempo, fuimos abandonando la conexión con la filosofía y la ciencia, sobre todo la bioquímica y en particular la genética molecular, etcétera, se empezó a acercar mucho a la ingeniería y entonces empezó a primar mucho el hacer. Hicimos y que los procesos los podemos conocer y los podemos manipular, pero nos estamos olvidando que la esencia, digamos, la raíz de la ciencia es la pregunta ¿qué y cómo? Fíjate, apoyando eso que decís vos, el título es PhD, Philosophy Doctor. O sea, acá en Uruguay no sos doctor en matemática, en biología, etcétera. Pero especialmente en los países europeos y en Estados Unidos, el título de doctorado, así sea en matemática o en biología, es PhD. Sí. El doctorado, el título más alto. Sí, de hecho, eso es filosofía. Principios matemáticos de la filosofía natural es el nombre de la obra de Newton, ¿no? Ya. O sea, Sí. todavía ahí era filosofía natural, ¿no? Y de hecho, el nombre de científico nace como por analogía con el artista, ¿no? En esto de que, a diferencia del filósofo, el científico, ya está, el concepto del científico cuando nace como tal, ya está atado al hacer, ¿no? A esto de que el científico hace en el laboratorio. A diferencia del filósofo que piensa en el escritorio, ¿no? No, lo último que voy a decir, que un día voy a discutirlo contigo, es todo el tema digamos, si lo que sabemos lo sabemos o no. Cómo entra ahí la matemática. Cuando vos demostraste un teorema, lo demostraste para siempre y ya está. Sí. ¿O no? ¿O no? Ahí está, ¿no? Te lo pregunto, no, porque digo precisamente lo que hacen los matemáticos, Sí. el teorema de Pitágoras ya está. Ojo, ya Podés está, ya entendí. encontrar- Dejaron Te agrego una capa a eso, y es que hay muchos teoremas que se han redemostrado por tener demostraciones que no eran suficientemente bellas. Sí. La estética, Sí, la estética entra ahí. Y A es- uno de los mejores matemáticos, Tao, le dicen el Mozart de la matemática. Qué interesante que se puso esta discusión y que ya tenemos que dar lugar a el final, porque miren la hora que es, estamos recontrapasados. Tiro simplemente el mensaje de Ricardo desde la audiencia que decía ahora peleándonos que con mentalidad de no apretar el botón por miedo, no vamos a encontrar nunca la cura del cáncer, por ejemplo. La vamos a encontrar. La vamos a encontrar, dice. Y sin apretar el Bueno, botón. y la picamos en cualquier otro momento, así, dejamos estos disparadores ahí arriba de la mesa. Javier Massa, Daniela Hirschfeld, Juan Pablo Tosar, gracias a los tres. Héctor, nos reencontramos en breve contigo. Nos reencontramos en breve. Hasta Gracias, luego. ¿eh? Gracias a usted. Un gusto.